Yo llevo más de 20 años donando y lo hago para ayudar al país, para ayudar a la humanidad. Yo soy donante del año 70. Cuando el derrumbe de Perú, yo estaba en el ejército y empecé a donar. Y he parado en algunas ocasiones, pero ya tengo 109 donaciones con la de hoy. Y cada vez que haga falta, cada 3 meses yo la dono. Antes era cada 6, pero tengo cada 3 meses. Yo creo que no, a mí por lo menos no me afecta la salud. Algo muy importante, un regocijo, fundamentalmente en el caso de los niños, ¿no? Que son personas que están en desarrollo, bueno, siempre es bueno contribuir a eso. Yo me siento bastante orgulloso de cumplir con esta labor, con esta misión. Es un aporte más que uno da devolución para ayudarlo en lo que necesiten. Muy bien. Continuamos con este tema en el día de hoy y continuamos con María Berlao, directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba, que es quien ha hecho este exhaustivo trabajo investigativo. Buenas noches y bienvenida nuevamente. Buenas noches. Y también nos sigue acompañando Enrique García, exoficial de la inteligencia castrista, jefe de centro en Ecuador, desde donde, repito, se dirigía todo el trabajo de espionaje para América del Sur por parte de Cuba. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan Manuel. Bueno, empezamos con unas declaraciones de cubanos que están inocentemente felices de donar sangre, algunos cada 3 meses. Vemos también que hay una, por ejemplo, en ese caso, una coartada que es un terremoto que hubo en Perú, entonces se hace cierta propaganda en los medios cubanos, la gente va y dona sangre. Mi primera pregunta para justificar por qué yo estoy diciendo tráfico. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice sobre el hecho de vender sangre que no ha sido remunerada? O sea, a esas personas, a esos cubanos, no se les ha dado un centavo por esa sangre. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre ese tema? Eso va en contra de las guías de la Organización Mundial de la Salud, que no es una ley. Por lo general, no es una ley. En algunos países desarrollados, del norte, etcétera, puede ser una ley. Pero por lo general eso es una aberración ética total. O sea, no hay duda sobre eso. Yo hablé incluso con personas que se dedican a eso, a enseñar ética en escuelas de medicina. Eso simplemente es inaceptable. O sea, usted no puede vender en ningún mercado sangre que no ha sido remunerada al donante. Exactamente. Y en países pobres, por ejemplo, se remunera muy poco muchas veces. Porque en realidad la mayor parte de los estados tienen que importar productos de plasma hemoderivados para suplir las necesidades de cada país. O sea, hay una industria legítima de venta de sangre, pero no se hace así. Pero tengo entendido, por ejemplo, que hasta China paga muy poquito, pero paga. Exactamente. En Cuba, nada de nada, hasta donde yo tengo entendido. Segundo tema, antes de entrar en el plato fuerte. Ese señor dice, yo dono cada 3 meses, otro ha donado 100 y tantas veces. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre estos donantes permanentes? ¿Es bueno eso para la salud? No, bueno, eso solo existe en Cuba hasta donde yo sé. Eso es una aberración total. Nunca yo había escuchado eso, ni lo he leído en ninguna parte. O sea, eso es un invento de Cuba, hasta donde yo sé. Por supuesto que donar sangre es una carga al cuerpo humano. O sea, tiene que ser una persona saludable, por eso hay ciertos requisitos de cierto peso, cierta calidad de salud, etcétera, para la persona, porque donar sangre, por supuesto, le hace una exigencia al cuerpo humano. Y en Cuba, eso que también se han inventado ese término de que hay personas que tienen necesidad de, que eso yo lo oí tantas veces, no, yo tengo que donar sangre, pero si no dono sangre me pasa no sé qué cosa. Eso... Yo no soy médico, yo le consulté a varios médicos. Si uno hace una búsqueda en el internet, no encuentra eso, la policitemia vera, que es lo que ellos... ¿Se llama cómo? Policitemia vera. Que son personas que tienen necesidad de donar sangre. No, es el exceso de glóbulos rojos, que es lo que le dice Cuba, incluso a médicos cubanos que se creían que era una de las causas de policitemia vera. Que el donar sangre requiere esto, que si uno no sigue donando, entonces el exceso de glóbulos rojos le va a afectar la salud. Hasta donde yo he podido comprobar, eso no existe en la literatura médica. Pero como no soy médico, a lo mejor hay médicos que están viendo el programa que nos pueden aclarar si es cierto, ¿no? Pero eso... Vamos a, para quien no vio el programa ayer, antes de hablar con Enrique García sobre el otro lado oscuro de todo esto, ¿no?
a ver algunas de las cifras que tú has ido sacando a partir de los países que compran la sangre. El gobierno cubano no publica nada sobre este tema, en absoluto, así que toda tu investigación ha tenido que hacerse a partir de la información que los países receptores sí se ven obligados, porque hay ciertos cánones democráticos y de libertad de expresión que les obligan a decir, ¿no? La ruta de la sangre cubana, por ejemplo, habíamos dado hasta el 2007, el 2006. Los principales importadores de sangre cubana, que es la placa número 7 que tenemos nosotros, y empieza por Brasil. Después luego Irán, Colombia, Venezuela, Argentina y Rusia. En 2010 Cuba exportó sangre a 26 países y el promedio por quinquenio o por año son entre 15 y 30 millones de dólares que ganan. En un quinquenio pueden llegar a ganar a 130, 152, 177 millones de dólares, por ejemplo, del 95 al 2000. Son cifras importantes. En nuestro sitio web, archivocuba.org, en la sección de informes, hay todo un documento con todas las estadísticas. Hasta el 2012 está actualizado, hasta el 2012, porque son las últimas estadísticas que sacó esta plataforma de MIT y Harvard, que tiene estadísticas de comercio del mundo entero, y que en el caso de Cuba dan las estadísticas a partir del 95 sobre la exportación de sangre. Enrique, el lado oscuro de esta historia, yo insisto, en que pasa por la inteligencia cubana. Sí, como todo, o sea, hablábamos ayer, estábamos observando cómo hasta el mercado para estos productos cubanos, ya no vamos a hablar del tema de la calidad y demás que comentamos también, quien lo abre en definitiva en todos estos países es la inteligencia cubana, quien tiene las personas en los ministerios de salud de los diferentes países, agentes muchas veces que trabajan. Hay una cosa que no comentamos ayer, por ejemplo, la inteligencia cubana tiene con fachada profunda, tenía hace años, los debe mantener hoy en día, posiblemente los haya multiplicado, oficiales de la inteligencia, médicos, habían 3 o 4 y otros funcionarios también, con fachada profunda, incluso en organizaciones... ¿Qué es una fachada profunda? Fachada profunda quiere decir que son oficiales, están graduados en la inteligencia, son parte de la inteligencia, pero trabajan en instituciones, por ejemplo, como la OMS, Organización Mundial para la Salud, y la Organización Panamericana para la Salud. Recuerdo también que en los años 80, uno de los jefes, que no era cubano, de esa oficina, era un señor, creo que era de Suecia, de un país europeo, ahora no recuerdo exactamente, me parece que es escandinavo. Era agente, había sido reclutado por la inteligencia cubana. Y, por ejemplo, Fajed, apellido, un médico oficial de la inteligencia cubana, 2 casos más recuerdo, que a través de la penetración que tenían en estos organismos se logró proyectar a oficiales de la inteligencia cubana dentro de estos organismos internacionales. Entonces, todo el andamiaje publicitario, por eso a mí cuando yo escucho organismos internacionales hablando, incluso relacionados con la medicina, defendiendo la medicina en Cuba, a mí me es muy difícil aceptarlo a veces porque conozco la influencia y la penetración con reclutamiento de agentes que trabajan de manera clandestina incluso para el gobierno cubano, haciendo y convenciendo en el mundo sobre los beneficios y las cosas bellas del sistema de salud cubano. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, cuando vamos a los países en sí, vemos que hay ministros de salud, como yo me recuerdo, nosotros reclutamos en los años 80, o la inteligencia cubana reclutó en los años 80, por lo menos 2 figuras, un viceministro de salud del estado de Sao Paulo, otra figura principal, una supervisora nacional del sistema de salud en aquellos años, brasilera, también trabajaba para el servicio cubano. Entonces, toda esta aventura también de Cuba, o sea, todos estos haces que tiene Cuba en estos países, o la inteligencia cubana, son en determinados momentos son los que llevan, y más cuando hay gobiernos manipulados, y en algunos casos que han llegado, porque bueno, el señor Luis Ignacio Lula da Silva en definitiva fue financiado, su partido Los Trabajadores, el PT, toda la vida por los servicios cubanos, lo mismo su sucesora.
En el caso del Ecuador, bueno, cuando revisamos cada país vamos a ver la mano de la inteligencia cubana detrás de todos estos políticos aliados de Cuba. Y en muchos casos han sido hasta financiados. Pero hay una cosa, disculpa que te interrumpa, María, mucho más concreta de por qué, aunque el Ministerio de Salud Pública es el que da la cara, por qué es la inteligencia la que está detrás. Porque en un tiempo fue el servicio de inteligencia cubano el que, cuando existía la Unión Soviética, existía el Camen, existía la industria azucarera cubana, pues todo esto eran modos alternativos de romper lo que ellos llamaban el bloqueo, ¿no? Y entonces vimos, en el caso Ochoa, por ejemplo, cómo a través de Panamá estos organismos de la inteligencia cubana estaban dedicados a este tipo de cosas. Tráfico humano a través de venta de cubanos con el gobierno de Manuel Antonio Noriega y de visas. Tráfico de drogas, específicamente, que era modos de romper el bloqueo, de la lucha contra el imperialismo. No, robo de información médica. Lo vimos en la denuncia que ustedes hicieron en Canadá, que se concretó con la expulsión de 5 diplomáticos que estaban robando información y secretos médicos, ¿no? Y venta de sangre, de plasma, ahora están vendiendo veneno de alacrán. De médicos. De médicos. Eso es un tráfico de personas. Ajá, Falsificación de licores, de cigarrillos. Exactamente. El Ministerio o sea, había departamentos específicos en el Ministerio de Comercio Exterior dedicados a venta de gallos de pelea, de caballos de carrera. Entonces, todo esto lo manejaba la inteligencia. ¿Qué pasa? Que hoy, como es tan grande la operación, está el Ministerio de Salud dando la cara, pero es descaradamente un trabajo de inteligencia, es un tráfico. No, yo creo ese punto de la penetración de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo he escuchado de otras personas, de médicos, de otros sectores, y me parece que explica el rol que ha jugado la Organización Panamericana de la Salud con Cuba, que ha sido intermediario de los contratos, por ejemplo, el de Brasil, de los médicos, el intermediario es la Organización Panamericana de la Salud. Y yo tengo un trabajo que está por publicarse sobre el rol de esa organización en Cuba, que es escandaloso. Tienen una oficina grandísima en Cuba, y en Cuba se están cayendo la mitad de las clínicas, no hay los insumos médicos básicos, y esta gente se encarga de proyectar la imagen de Cuba como la potencia médica. Ahora, ¿cuál es el peligro? A media cuadra de 23 y ahí están las oficinas de ellos. Sí. Ahí tienen un website, tienen un staff, un personal grandísimo, y Fidel Castro le dio una medalla a la que salía de representante por su servicio a la revolución, o sea, es descarado. Ahora, ¿cuál es el peligro? Bueno, ya sabemos que los cubanos los están expoliando, los están desangrando. Las venas abiertas de Cuba, para parodiar el libro nefasto de Galeano. Pero para los países receptores, ¿cuál es el peligro? Bueno, el peligro es siempre con la donación de sangre es la transmisión de enfermedades. Por supuesto, Cuba pues debe estar, se supone por ley que está sometiendo esa sangre a una serie de procedimientos y para asegurarse que no hay enfermedades, y de hecho nosotros tenemos una de las tablas que sí publica la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, que es donantes por provincias, y dice número de donaciones y útiles, o sea, ahí uno ve cuántas donaciones han sido utilizadas, ¿no? Entonces, hay una serie de donaciones que no se pueden usar porque hay una enfermedad, por etcétera. Yo no soy médico, pero tú en tu investigación tienes testimonios de médicos que te han hablado incluso de operaciones de la vista totalmente innecesarias. Exacto. Para cumplir una meta debido a que Chávez pagaba por cada operación. Problema es cuando eso? la empresa que comercia, que es el Estado cubano, que comercia la sangre, es el ente regulador. Eso es un grave problema, porque entonces no sabemos quién le pide cuentas a quién. Okay. Entonces, ya te entiendo, porque aquí en Estados Unidos tú puedes decir, quien inspecciona a esas empresas no es la misma empresa. En el caso de Cuba es la propia empresa la que se está inspeccionando y tiene un conflicto de intereses grandísimo. Exactamente. ¿No? Y ese conflicto de intereses pone en riesgo la salud de los receptores. Y añade un riesgo más a la transmisión de sangre, ¿no? Porque ya hay riesgos de por sí.
porque hay enfermedades que no se pueden captar a tiempo porque la persona que dona no está mostrando los síntomas, o hay ciertas ventanas que no se ven, o hay enfermedades que simplemente no se capturan con las pruebas a las que se somete esa sangre. Entonces, el problema es si un país como Argentina, Brasil, Rusia, Irán, etcétera, compra esta sangre, el mismo Uruguay, ¿no? ¿Cuántos uruguayos saben que la sangre que se están transfundiendo es cubana? Los mismos médicos, el mismo personal médico que está utilizándola no sabe la procedencia de esa sangre. Entonces, una persona desarrolla una enfermedad, un tiempo después, ¿cómo se puede atribuir a la sangre cubana si no hay información? Ese es el peligro. Ok, bueno, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar enseguida con este tema importantísimo del tráfico de sangre. Yo sé que tú eres una persona... Primero, que decir que es una persona totalmente responsable. Usted no suele verla a ella en la prensa constantemente. O sea, cada información que sale del organismo que tú diriges, estoy seguro que está comprobada 100 veces, ¿no? Pero yo quiero que tú me des un adelanto de lo que podría ser también el tráfico de órganos, que sabemos que no es un trabajo que has terminado todavía y que podría involucrar al gobierno cubano. Con eso regresamos después de esta breve pausa.